Chicago siempre tuvo ese encanto macabro para Daphne y para mí, un imán que nos atraía cada vez que queríamos algo diferente a los suburbios aburridos y perfectamente alineados. Ambos éramos fanáticos de la exploración urbana, y la ciudad de los vientos tenía más que ofrecer que cualquier otra ciudad que hubiésemos explorado antes. Esta vez, habíamos leído sobre una vieja fábrica abandonada en el distrito industrial, en una zona que ya casi nadie frecuentaba. Nos fascinaba la idea de descubrir el pasado olvidado de la ciudad en cada edificio en ruinas, y aquella noche parecía perfecta para ello. Daphne y yo habíamos estado juntos por casi 6 años, y este tipo de aventuras era nuestro ritual especial. Nos cargábamos de linternas, cámaras, y una mochila con lo esencial, un par de botellas de agua, algo de comida y, por supuesto, una pequeña navaja, solo para emergencias, como solía bromear Daphne. Lo cierto es que, por mucho que el riesgo fuera parte de la emoción, éramos cuidadosos y evitábamos meternos en problemas, o al menos lo intentábamos. Llegamos al edificio poco después de las 10 de la noche. Era inmenso, de ladrillos ennegrecidos y ventanas rotas, como los dientes podridos de un gigante. La entrada principal estaba bloqueada con una cadena y un candado enorme, pero Daphne, con su sonrisa de picardía y esa agilidad que tanto me gustaba, encontró un agujero en una cerca metálica cercana. Nos escabullimos rápidamente y nos deslizamos por una pequeña puerta lateral oxidada. El interior era sombrío y olía a polvo, óxido y algo que no pude identificar, una mezcla de humedad y algo más desagradable, como si alguien hubiera dejado carne en descomposición en algún rincón. Caminamos despacio, nuestras linternas apenas rompían la oscuridad. Los haces de luz revelaban paredes desconchadas, viejas máquinas cubiertas de polvo y papeles esparcidos por el suelo. Todo estaba cubierto por una capa de abandono que hacía de ese lugar un escenario perfecto para cualquier historia de terror. La exploración iba tranquila. Daphne tomaba fotos de las viejas máquinas, mientras yo inspeccionaba un panel de control cubierto de botones rotos y cables colgantes. Nos comunicábamos en susurros, más por la atmósfera del lugar que por necesidad. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, amplificado por los ecos que las paredes creaban. De repente, un ruido nos hizo congelarnos en el acto. Un leve sonido, como algo arrastrándose en la penumbra a unos cuantos metros de nosotros. Daphne y yo intercambiamos miradas. No era raro escuchar ratas o incluso gatos en estos lugares, pero este sonido tenía algo distinto, algo más pesado. Decidimos investigar. Caminamos despacio hacia la dirección del ruido, siguiendo los rastros de mugre que cubrían el suelo. Después de unos minutos, encontramos una escalera de hierro que descendía a lo que parecía ser el sótano de la fábrica. ¿Vamos?, preguntó Daphne, su tono calmado y emocionado. Asentí, aunque una sensación de incomodidad empezaba a formarse en mi pecho. Pero bajamos, paso a paso, con las linternas temblando en nuestras manos. Al llegar al pie de la escalera, la oscuridad era más densa, y el olor desagradable que había sentido antes se hizo mucho más fuerte. Al otro lado del sótano, vimos algo que me dejó sin palabras. Una figura encorvada, sentada en el suelo entre escombros y montones de basura. Parecía una persona, pero apenas se movía, respirando de manera irregular. Intenté susurrarle a Daphne que saliéramos, que esto no era una buena señal, pero en ese momento, la figura giró su rostro hacia nosotros. Era un hombre, delgado hasta los huesos, con el rostro cubierto de moretones y ojos hundidos que reflejaban una especie de desesperación indescriptible. Nos miró con una mezcla de confusión y furia, como si nuestra presencia fuera un ultraje en su oscuro refugio. Daphne dio un paso atrás, y el hombre lo notó. Se levantó lentamente, tambaleándose, y entonces vi el cuchillo en su mano, una hoja pequeña pero sucia, oxidada, que sostenía con un agarre tembloroso. Nos miró, su respiración se volvía cada vez más agitada. Mis piernas se volvieron pesadas, y mi mente trataba de procesar cómo podíamos salir de ahí sin provocarlo. ¿Qué están haciendo aquí?, Su voz era un susurro áspero, como si llevara años sin hablar. No respondimos. Apenas nos atrevíamos a movernos. Sentía el pulso en mis oídos, cada latido como una advertencia de que habíamos cruzado una línea peligrosa.
Intenté mirar a Daphne, pero mis ojos seguían fijos en el cuchillo y en la expresión desesperada del hombre. No queremos problemas, solo estábamos explorando, dije al fin, tratando de sonar calmado, aunque la adrenalina me traicionaba. Él soltó una risa breve, amarga, como si nuestras palabras fueran ridículas. Dio un paso hacia adelante, y pude sentir cómo Daphne tensaba el brazo a mi lado. El hombre se quedó observándonos, como si midiera cada uno de nuestros movimientos, y en sus ojos había algo roto, una desesperación mezclada con odio, como si en su mente fuéramos intrusos no solo en su escondite, sino en algo mucho más profundo, algo personal. Mis pensamientos volaban intentando descifrar si podríamos escapar, si él sería lo suficientemente rápido como para alcanzarnos si intentábamos correr. Daphne y yo nos mantuvimos inmóviles, esperando su siguiente movimiento. El cuchillo en su mano se movía ligeramente, como si su agarre tembloroso no lograra sujetarlo con firmeza. Fue entonces cuando el hombre soltó un susurro apenas audible, pero su tono estaba cargado de una emoción que no pude identificar de inmediato. «Ustedes no deberían estar aquí, nadie debería estar aquí», dijo, su voz tan tenue como un lamento. Había algo en su expresión que me hizo dudar de sus intenciones. No parecía completamente enfadado, aunque la presencia del cuchillo no ayudaba. Su mirada iba y venía entre nosotros y un rincón oscuro detrás de él, donde apenas distinguíamos un colchón viejo cubierto de manchas. Al parecer, este lugar abandonado era su refugio, un santuario en medio de su propia lucha. Un lugar que, por alguna razón, nosotros habíamos profanado sin querer. Me esforcé por mantener mi voz calmada mientras le hablaba. Lo sentimos, de verdad. No queríamos molestar. Solo somos curiosos, exploradores. Nos vamos a ir ahora mismo. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara mis palabras. Sus ojos, oscuros y profundos, mostraban un cansancio que solo alguien como él podía entender. Por un momento pensé que aceptaría nuestra retirada, pero entonces, algo en su rostro cambió. Parecía dudar, como si estuviera debatiéndose entre dejarnos marchar o hacer algo más. Lentamente, bajó la mirada al cuchillo en su mano y, después, volvió a mirarnos. «A veces», murmuró, y su voz se quebró por un instante, «a veces, solo quiero que todo termine». Ese simple susurro, esa confesión cargada de desesperanza, nos dejó helados. No sabíamos si quería hacernos daño o si estaba luchando con sus propios demonios internos, sin poder decidir si éramos sus enemigos o, quizá, sus únicos testigos en una batalla que llevaba librando en soledad. Aquel momento de humanidad desarmada, de un hombre roto que había caído tan bajo que incluso desconocidos en medio de la noche se volvían parte de su tragedia, nos dejó sin palabras. Daphne intentó acercarse un poco, sus movimientos lentos y controlados, como si intentara no asustarlo. «Podemos ayudarte», murmuró, en un tono tan suave que apenas se oía. Por un segundo, sus ojos reflejaron algo de sorpresa, como si nadie le hubiese ofrecido ayuda en mucho tiempo. Pero luego apretó los labios y retrocedió, levantando el cuchillo de nuevo con una mezcla de desesperación y amenaza. La confusión en su mirada se transformó en una furia contenida, como si nuestras palabras le recordaran una herida profunda que prefería mantener oculta. «No necesito su ayuda», exclamó, su voz quebrada, un grito que resonó en las paredes del sótano. El eco de su voz murió lentamente, y el silencio volvió a caer sobre nosotros. El hombre respiraba con dificultad, y sus hombros subían y bajaban al ritmo de su ira contenida. Sentí a Daphne tensarse junto a mí, y en un rápido gesto, deslicé mi mano hasta tomar la suya. El contacto con sus dedos fríos me ayudó a calmarme, a recordarme que no estaba solo, que, juntos, podíamos encontrar una forma de salir de aquella situación. Intenté pensar en una estrategia, algo que nos permitiera alejarnos sin hacer que el hombre se sintiera más amenazado. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, proveniente de las escaleras que habíamos usado para bajar al sótano. Daphne y yo intercambiamos una mirada rápida, y comprendí que aquella podría ser nuestra oportunidad. Si lográbamos distraerlo lo suficiente, podríamos intentar escapar. El hombre también escuchó el ruido y se giró brevemente, sus ojos llenos de alerta. Aproveché el momento para hablar de nuevo.
de verdad, no queremos problemas. No vamos a decirle a nadie que estamos aquí. Este puede seguir siendo tu lugar, dije, intentando sonar sincero. Él nos miró, confundido, su agarre sobre el cuchillo aflojándose por un segundo. Era ahora o nunca. Lentamente, retrocedí un paso, jalando a Daphne conmigo. El hombre parecía vacilar, como si no estuviera seguro de si debía seguirnos o dejarnos ir. Sentía que nuestro destino colgaba de un hilo, de la decisión de aquel hombre roto. Mientras retrocedíamos hacia las escaleras, él seguía observándonos, sus ojos oscuros llenos de algo entre la rabia y el dolor. Cada paso que dábamos sentía como si estuviera abriendo una herida en él, como si nuestra huida significara su aislamiento absoluto, su regreso a una soledad aplastante. En aquel momento, me di cuenta de que este hombre no solo era una amenaza. Era alguien que había sido olvidado, alguien que había perdido todo, y su rabia no era más que un reflejo de su abandono. Sin embargo, el instinto de supervivencia era más fuerte. Avanzamos un paso más, luego otro. Finalmente, llegamos al pie de la escalera. Subimos lentamente, cada peldaño crujía bajo nuestros pies, y yo temía que en cualquier momento él decidiera seguirnos. Al llegar al primer tramo, volteé brevemente y vi que el hombre seguía mirándonos, inmóvil, en aquella oscuridad, como una sombra atrapada en su propio infierno. Cuando finalmente salimos del sótano, sentí una mezcla de alivio y culpa. Estábamos a unos pasos de salir del edificio, de dejar aquella historia atrás, pero la imagen de aquel hombre quedó grabada en mi mente. Un pedazo de él, de su historia y su dolor, se había quedado conmigo. Nos dirigimos hacia la salida de la fábrica, y la tensión en mi cuerpo comenzó a desvanecerse, aunque una pequeña voz en mi mente me decía que aquella noche sería imposible de olvidar. Cuando alcanzamos la puerta de salida de la fábrica, apenas podíamos creerlo. La brisa nocturna nos golpeó el rostro al salir, despejando un poco la niebla de temor que nos había mantenido en tensión constante durante los últimos minutos. Sin embargo, ambos estábamos en silencio, y la incomodidad seguía ahí, como una sombra que no se disipaba. Miré a Daphne y vi el mismo conflicto en sus ojos. Habíamos logrado salir ilesos, pero aquel encuentro nos había marcado de alguna forma que no podíamos comprender del todo. ¿Estás bien?, pregunté, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Daphne asintió, pero en su mirada había algo que no podía interpretar, una mezcla de tristeza y angustia. ¿Y él?, susurró, mirando hacia la fábrica abandonada que ahora era solo una silueta oscura contra el cielo de Chicago. No supe qué decir. Parte de mí quería olvidar todo, hacer como si aquel hombre no hubiera existido. Pero otra parte, la que no podía dejar de pensar en su mirada llena de dolor, sabía que aquello no sería tan fácil. Daphne y yo habíamos escapado, pero él seguiría ahí, atrapado en aquel lugar y, probablemente, en su propia desesperación. Sin embargo, nuestra decisión ya estaba tomada. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia el auto, que habíamos dejado a unos metros de la fábrica, en un callejón oscuro. Cada paso se sentía como una traición silenciosa a alguien que, sin decirlo, había pedido ayuda. Me esforzaba por alejar ese pensamiento, por concentrarme en la sensación de seguridad que nos ofrecía el auto. Cuando por fin nos subimos, ambos soltamos un suspiro de alivio. Daphne encendió el motor, y el ruido del auto rompió el silencio de la noche. Mientras nos alejábamos, el edificio se desvaneció en la distancia, pero en mi mente, la imagen de aquel hombre no se iba, seguía ahí, como una sombra persistente en la periferia de mi memoria. A medida que nos adentrábamos en las calles iluminadas de Chicago, comencé a sentir el peso de lo que acababa de suceder. Aquel hombre no era solo una persona peligrosa o un obstáculo en nuestro camino. Era alguien que había sido olvidado por el mundo, alguien que había encontrado refugio en las ruinas de una sociedad que ya no tenía lugar para él. Y aunque nuestro encuentro fue breve, el impacto de su presencia en mi vida era profundo. Daphne rompió el silencio, su voz apenas un susurro en la oscuridad del auto. ¿Crees que deberíamos haber hecho algo?, preguntó, y la sinceridad de su voz hizo que mi pecho se apretara. No pude responder de inmediato. Me pasé una mano por el rostro, tratando de sacudirme aquella sensación de impotencia y de culpa.
Lo cierto es que no había una respuesta fácil. Habíamos hecho lo que cualquier persona razonable haría, escapar de una situación potencialmente peligrosa. Pero, al mismo tiempo, sabía que aquel hombre era un reflejo de una realidad mucho más cruda, una realidad que la mayoría preferimos ignorar. Finalmente, me atreví a responder. No lo sé, Daphne. Quizá simplemente no había nada que pudiéramos hacer. Ella sintió, aunque parecía que mis palabras no le ofrecían ningún consuelo. El resto del trayecto lo hicimos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. Aunque intentaba convencerme de que habíamos tomado la mejor decisión, la inquietud persistía. Aquella noche, ambos sabíamos que algo había cambiado, que nuestro entusiasmo por la exploración urbana ahora estaba teñido de una realidad que no habíamos querido ver antes. Llegamos a casa y nos despedimos sin mucho más que un abrazo apretado, como si ambos intentáramos aferrarnos a la normalidad que el encuentro en la fábrica había alterado de alguna manera. Esa noche, el sueño fue esquivo. Las imágenes del hombre, de sus ojos oscuros y su figura solitaria en la penumbra del sótano, se repetían una y otra vez en mi mente. Era como si mi mente se rehusara a olvidar, como si algo en su mirada desamparada me exigiera recordar, no solo a él, sino a todos aquellos que, como él, viven en las sombras. Durante los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero la experiencia en la fábrica se mantenía en el fondo de mis pensamientos. Incluso Daphne parecía distinta, más callada, más pensativa. Finalmente, una noche decidí hacer algo que no había planeado. Salí a caminar por el barrio, tratando de despejar mi mente. Sin embargo, cada calle, cada esquina parecía conectarme de alguna forma con aquel hombre. Recordé sus palabras, su voz quebrada y desesperada, y sentí un peso en el pecho que no podía ignorar. Días después, cuando el recuerdo ya comenzaba a desvanecerse, Daphne y yo hablamos de nuevo sobre lo ocurrido. Decidimos que sería la última vez que haríamos algo así. La exploración urbana ya no tenía el mismo atractivo, y sabíamos que siempre nos quedaría la duda de si podríamos haber hecho algo diferente aquella noche en la fábrica. A veces, la oscuridad que uno encuentra en esos lugares no es solo física, a veces, es algo mucho más profundo, algo que no puedes ignorar, por mucho que lo intentes. El tiempo pasó, y poco a poco las imágenes de aquella noche se desvanecieron. Pero, en ciertos momentos, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, siento que esos ojos oscuros vuelven a mirarme desde las sombras, recordándome lo frágiles que somos todos en este mundo que tan fácilmente nos olvida. Daphne y yo seguimos adelante, pero en el fondo de nuestras mentes siempre llevamos aquella noche como una advertencia, un recordatorio de que no todos los lugares olvidados están verdaderamente vacíos.